Ok, no sé si antes de comenzar tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo bien? Ok, hoy vamos a continuar. Vamos en realidad a devolvernos un poquito. Habíamos hablado ya hace rato sobre relaciones, en particular relaciones de equivalencia, y mencionamos solamente como un ejemplo la relación en los números enteros, que se llama la relación de congruencia módulo n. Eh, Esa relación se define en términos de los residuos a la hora de dividir un entero por otro. Y bueno, en su momento vimos que es una relación de equivalencia y nada más, ¿verdad? Realmente no hicimos nada con eso. Entonces nos vamos a devolver un poquito, vamos a repasar la construcción de los enteros módulo n y vamos a ver algunas aplicaciones de esa construcción. Algunas cosas interesantes que podemos decir acerca de los números naturales o los números enteros. Sí, lo que nos fijamos es únicamente su residuo a la hora de dividir por algún entero fijo n. Entonces vamos a repasar la construcción y ver algunas propiedades interesantes, ver cómo eso nos ayuda a la hora de resolver ciertos problemas en los números enteros. Entonces recordemos la construcción. Este capítulo, esta relación de equivalencia, se llama en la literatura la relación de congruencia. Entonces, usualmente en un libro de texto, cuando hablan sobre los enteros módulo n, módulo de esta relación de equivalencia, se dice que se estudian congruencias. Entonces, recordemos cómo es la construcción de los enteros módulo n. Primero que todo, fijamos un número natural positivo. Entonces, sea n un número natural positivo distinto del 0 y de hecho distinto del 1. Podríamos hacerlo para n igual a 1, pero realmente no tiene mucho interés hacerlo. Entonces, fijamos, ¿verdad? Agarramos nuestro número favorito, el 7, y lo que vamos a hacer va a ser en términos de este número natural n. Entonces, en los números enteros, en z definimos una relación. De nuevo, una relación es un conjunto de parejas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es definir un subconjunto del producto Z cruz Z. Es decir, un subconjunto de los pares ordenados donde ambos elementos de la pareja son números enteros. Entonces, ¿cuándo es que un elemento, una pareja, vamos a decir que se relaciona entre sí? ¿Verdad? Vamos a decir que se relacionan, son las parejas tales que n, el número que usted escogió, divide a la resta, divide al número a menos b. Entonces, definimos una relación, es decir, un subconjunto del producto cartesiano de z con z, como los elementos a, b, las parejas ordenadas a, b, tales que la resta de a menos b, de estos dos elementos, es divisible por el número n. N divide a la resta. Entonces, así es como se define. Tal vez llamémoslo aquí, esto claramente va a depender de quién es n. Entonces, tal vez llamemos a r sub n a esa relación. Y note, por ejemplo, que si n fuese 1, entonces la condición es que 1 divida a la resta, y 1 siempre divide a cualquier número. Entonces, realmente no estaríamos haciendo una definición interesante desde el punto de vista aritmético, ¿verdad? Porque todas las parejas se relacionarían entre sí. Entonces, para eso es que pedimos que n sea mayor que 1 para que esta no sea una condición completamente trivial. Ok, si recordamos, esto lo podemos también establecer o definir en términos de los residuos a la hora de realizar la división de A y B por n. Entonces, otra forma alterna y equivalente
de definir la relación, es decir, el conjunto de parejas que vamos a considerar, es decir, que el residuo a la hora de dividir por n, recordemos que eso lo definimos en su momento como, usando esta notación, a módulo n significa el residuo a la hora de dividir a por n. Entonces, una pareja se va a relacionar si y solamente si tienen el mismo residuo a la hora de llevar a cabo la división. Vea que esto es equivalente también al conjunto de parejas, tales que el número a menos b, o sea, la resta, el número a menos b, es divisible por n. Es decir, que el residuo a la hora de dividir por n de a menos b es 0, ¿verdad? Decir que el residuo es 0 es decir que la división es exacta. Entonces, esto es equivalente a decir que esto es 0. Perdón, qué mal. Que el residuo a la hora de dividir por 0 es por n es 0. Simplemente estoy escribiendo, aquí lo escribí con palabras, aquí lo escribí en términos del residuo módulo n, y aquí lo escribí la anterior interpretándolo como cuando lo escribí en palabras. Entonces, esas tres claramente son equivalentes, son la misma definición, todas me definen un subconjunto de parejas de números enteros que satisfacen exactamente la misma condición. Entonces, si una pareja A, B pertenece a esta relación, escribimos, de nuevo, usualmente las relaciones, cuando son de alguna utilidad, se les asigna un símbolo. Entonces, el símbolo de ser subconjunto, ¿verdad? Lo definimos básicamente para representar la relación de estar contenido dentro de la relación de menor o igual, también le asignamos un símbolo para representar esa relación. La igualdad es una relación y tiene su propio símbolo. Entonces, las relaciones, conforme sean más útiles para nosotros, le solemos asignar un símbolo. Entonces, en vez de escribir que una pareja pertenezca a este subconjunto de parejas, pues les asignamos un símbolo para tratar la pertenencia a esta relación. En el caso de las congruencias o de la relación de equivalencia que estamos definiendo, decimos o escribimos que A es congruente y escribimos de esta manera módulo n. De nuevo, esto es pura notación, ¿verdad? Esto es pura notación. ¿Qué quiere decir este símbolo? Lo que quiere decir es que la pareja pertenece a esta relación. Ya en su momento probamos que era una relación de equivalencia. Y ya que esto es equivalente a escribir que A menos B es igual que 0, módulo n. Vean que aquí estamos utilizando el hecho de que las clases de equivalencia, en las clases de equivalencia, podemos básicamente reemplazar la pertenencia por una igualdad. Pues si ustedes, esto quiere decir, ¿verdad? También esto quiere decir que la clase de equivalencia de A es la misma que la clase de equivalencia de B bajo esta relación. Entonces, si nos vamos a las clases de equivalencia, realmente este es un símbolo de igualdad. Este es un símbolo honesto de igualdad en el conjunto de clases de equivalencia que denotamos de esta manera. Entonces, reemplazamos la igualdad, la reemplazamos por este símbolo que se parece bastante a un símbolo de igualdad e indicamos dónde es que este símbolo es una igualdad. Entonces, tal vez si observan estas dos afirmaciones, estamos definiendo este símbolo que se parece a un símbolo de igualdad en términos del símbolo de igualdad en el conjunto de clases de equivalencia. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente notación que lo que está representando es la igualdad entre dos clases de equivalencia.
El conjunto de clases de equivalencia, el conjunto de clases de equivalencia para esta relación se denota por esto. Entonces, usualmente pondríamos como en el denominador, ¿verdad? Pondríamos en el denominador la relación, ¿verdad? Como lo escribí acá, ¿verdad? El conjunto, en el conjunto en donde estoy formando las parejas es Z, y la relación yo le puse un nombre, le puse R sub n, pero usualmente, ¿verdad? Para no hacer referencia a la escogencia que yo hice de llamarle R a la relación, simplemente se denota como la relación módulo n. Entonces, se denota al conjunto de clases de equivalencia como el conjunto Z dividido por n. En algunos textos también se utiliza la siguiente notación: Z cocientado, un cociente, Z cocientado por el subconjunto NZ. Algunos otros textos también utilizan esta notación, pero yo prefiero no utilizar esta. Más adelante, cuando estudien, no sé, un curso de álgebra avanzado, esta notación es sumamente confusa para denotar el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, es muy común ver esto en libros, sobre todo de topología o inclusive hasta libros de lógica. Es usual ver esta notación, pero yo la desrecomiendo. Entonces, si lo ven en algún texto, pues se están refiriendo a esta construcción del conjunto de clases de equivalencia para la relación de divisibilidad por n, pero sepan qué significan, pero no la usen. Usen esta o esta. Cualquiera de las dos es bastante indicativa de lo que estamos construyendo. Ok. Note que por el teorema, por el algoritmo de la división euclidia, el conjunto de clases de equivalencia contiene n elementos. Entonces, ya podemos utilizar esta notación. Ya sabemos qué significa. Eso quiere decir que el conjunto de clases de equivalencia Z módulo n, así como desatamos a este conjunto, ¿verdad? Los enteros módulo n es como le llamamos a este conjunto de clases de equivalencia. El conjunto de clases de equivalencia de los enteros módulo n contiene n elementos. Es equipotente a un conjunto con n elementos. Pues, sí, claramente yo puedo listar todos los elementos de ese conjunto. ¿Cuáles serían? Por el algoritmo de la división euclidia, las únicas posibilidades para un residuo, que es lo que define la pertenencia o no a una clase de equivalencia, son los residuos 0, 1, 2, 3 hasta n-1. No me acuerdo. Aquí estoy utilizando tal vez dos notaciones distintas. Tal vez aquí voy a cambiar esto. Para anotar las clases de equivalencia. Es más usual en este contexto denotar las clases de equivalencia por una barra. En vez de encerrar los elementos en corchetes cuadrados, es usual escribir esto como A barra. Entonces, de nuevo, eso es pura notación. ¿Qué significa esto? Son todos los elementos en Z, tales que el residuo a la hora de dividir por n es el mismo. Entonces, la clase de equivalencia de un elemento la anotamos o bien con corchetes cuadrados o con una barra. Usualmente no, digamos, esta es la más común, esta es la que más textos utilizan a la hora de denotar las clases de equivalencia en este cociente. Ok, entonces, por el algoritmo de la división euclidia, tenemos que el conjunto de clases de equivalencia contiene n elementos. Y esto me da una partición, ¿verdad? Esto lo vimos en una tarea. El conjunto de clases de equivalencia es una partición
de Z. Todo número entero pertenece a exactamente una clase de equivalencia. Estos conjuntos, ¿verdad? Recuerden que cada uno de estos es un conjunto, son infinitos y subdividen, ¿verdad? Parten a Z en subconjuntos disjuntos, ¿verdad? No hay dos que compartan elementos, y todo elemento pertenece exactamente a una de esas clases. Hay una pregunta. Ok. Esto es simplemente un conjunto, es un conjunto que contiene a n elementos. Sin embargo, dado que Z no es solamente un conjunto, ¿verdad? En Z nosotros podemos definir operaciones, la operación de suma, la operación de resta, la operación de producto. Z no es simplemente un conjunto, es un conjunto con cierta estructura, la estructura de suma, la estructura de resta, la estructura de producto. Entonces, este conjunto lo podemos dotar de cierta estructura. Entonces, dado que en Z, dado que en Z podemos sumar y multiplicar, pues podemos inducir, podemos heredarle al conjunto de clases de equivalencia las mismas operaciones. O sea, podemos, en este conjunto de clases de equivalencia, podemos también sumar y multiplicar. Entonces, veamos cómo es que en este conjunto podemos definir una operación que vamos a llamar la operación de suma y otra operación que vamos a llamar la operación de multiplicación, utilizando las operaciones que ya conocemos en el conjunto de los números enteros. Entonces, definimos la suma de dos clases de equivalencia. ¿Cómo lo podemos definir? Vean que este símbolo, voy a ponerle un color, a ver si encuentro aquí morado. Estoy definiendo este símbolo. En la tarea, lo que yo hice fue que obviamente les asigné un símbolo distinto. En la tarea yo les puse un símbolo distinto y para que ustedes debían de darse cuenta que en realidad lo que estaba definiendo era la operación de suma. Entonces, en vez de estar escribiendo símbolos distintos para cada operación, que al final me voy a dar cuenta que es una operación que satisface las propiedades usuales de la suma, voy a escribir el símbolo de suma. ¿Cómo podríamos definir la suma entre dos de estos conjuntos? Estos son dos conjuntos. Entonces, quiero definir una operación entre dos clases de equivalencia. ¿Cómo podríamos definir la suma en el conjunto de clases de equivalencia? ¿Qué se les ocurre? Pues lo que hemos hecho ya muchas veces. Lo defino utilizando representantes. ¿Qué quiere decir utilizar representantes? Voy a agarrar un elemento que pertenezca a esta clase de equivalencia. Voy a agarrar un elemento que pertenezca a esta clase de equivalencia. Los voy a sumar. Eso me va a definir un número entero, un número en Z. Y ahora considero la clase de equivalencia de ese número entero. En otras palabras, dado que A pertenece a la clase de equivalencia de A, por reflexividad, y B pertenece a la clase de equivalencia de B, yo lo que puedo hacer es sumar los enteros A y B que definen la clase de equivalencia, y ahora considerar la clase de equivalencia de este entero. Yo estoy sumando dos conjuntos y defino la suma de esos dos conjuntos como el conjunto de elementos que se relacionan a A más B. Note que aquí, bueno, note dos cosas.
El elemento que está a la izquierda, este A con techo, este A con una barra encima, es una clase de equivalencia. Este A que está aquí es un representante de esta clase. Este es un número y este es un conjunto. Todo esto viene junto. Todo esto es un solo símbolo. Entonces, esto es un conjunto. Y en ese conjunto vive este elemento A. En este conjunto vive este elemento B. Pero estos son elementos solitos. Y lo que estoy definiendo es el conjunto que contiene la clase de equivalencia de este elemento A más B. Entonces, voy a borrar un poco de líneas que acaba de hacer. Noten la sutileza, ¿verdad? Pareciera que no estoy haciendo nada. Pero estoy definiendo este símbolo morado en términos de este símbolo azul. Son símbolos distintos. Este símbolo que está acá, de más, es el más en Z. Este más es la operación de suma en los números enteros. Esto es A más B. 3 más 5 es 8. Del lado izquierdo estoy definiendo qué significa sumar dos elementos. Y esa es la receta. Entonces, esto es la definición. Esta es la definición. Este es un símbolo nuevo. Símbolo nuevo. En el conjunto de clases de equivalencias. Simplemente como ustedes van a demostrar que este símbolo de más satisface las mismas propiedades que este símbolo de más, pues realmente sería muy tonto asignarle otro símbolo si satisface exactamente las mismas propiedades. Ok, entonces definimos la suma de dos clases de equivalencia como la clase de equivalencia de la suma de los representantes. Vean que esta definición depende de los representantes. Y de forma similar, definimos el producto. Este por es el por que estoy definiendo. Voy a ponerlo en morado para ser consistente con el... Ahí no prendí la luz. Voy a prender la luz. Vamos a ver si se ve mejor. Bueno, creo que se ve igual. Este símbolo de multiplicación es el símbolo que estoy definiendo. ¿Y cómo es que defino el producto de dos clases de equivalencia? Bueno, tomo representantes. Vea que este A es un número entero y este B es un número entero. Entonces, esto es un producto en Z. Este por es azul, este por es morado. Y a este número le calculo su clase de equivalencia. Ya esto es un conjunto. Entonces, defino la multiplicación de clases de equivalencia como la clase de equivalencia de cualesquiera de los representantes que definen a estos conjuntos. Entonces, es una operación, es una definición bastante natural, ¿verdad? Estoy definiendo la operación en términos del por que yo conozco y del más que yo conozco en los números enteros, ¿verdad? Bueno, este por que está acá es un por en Z. Y este por que estoy acá, que lo estoy definiendo, es un por en el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, como ejercicio, ustedes ya deberían de estar acostumbrados, cada vez que usted define una operación utilizando representantes, debe verificar que esa operación está bien hecha, está bien definida. Es decir, no depende de los representantes que usted escogió. Aquí está. Ok, entonces como ejercicio, ya creo que deberían de tener suficiente práctica haciendo este tipo de cálculos. Verifiquen que las operaciones de más y de por que acabamos de definir están bien definidas. No dependen de los representantes que escojamos a la hora de hacer el cálculo en el lado derecho. Entonces, como ejercicio, verifique que estas operaciones de más y de por en el conjunto de clases de equivalencia de los enteros módulo n están bien definidas.
Es decir, no depende de representantes. Entonces, esperaría que a estas alturas sea bastante transparente e inmediato qué es lo que tienen que hacer si ustedes cambian este A, este es un número, ¿verdad? Si ustedes cambian ese A por cualquier otro que se relacione con él, ¿verdad? Entonces, si ustedes escogen un A que se relaciona con otro A' en esta relación de congruencia y escogen para este B, escogen otro, llamémoslo B', que se relaciona con el inicial que ustedes escogieron. Entonces, ¿qué es lo que tienen que probar? Que esta receta no depende de este A y de este B, únicamente de la clase de equivalencia. Es decir, tienen que probar que la clase de equivalencia de A más B, así, que sería lo que yo calculo del lado derecho, es lo mismo que se lo calculo con los otros representantes. Entonces, esto diría que la operación que estoy definiendo no depende si utilizo A o A', B y B'. En cualquier caso, va a dar exactamente el mismo conjunto, y la verificación tanto de la suma como el producto es bastante directa, utilizando nuestras hipótesis. Ok, entonces, como ejercicio, verifiquen que la suma y el producto en el conjunto de clases de equivalencia está bien definida. Ok. Entonces, asumiendo que ya sabemos esto, ya sabemos que podemos utilizar cualesquiera representantes para realizar la operación y producto, veamos, y esto tampoco lo voy a hacer ¿cómo se llama? Explícitamente, simplemente lo voy a mencionar. Veamos que la suma y que el producto en Z módulo N, en el conjunto de clases de equivalencia, satisfacen pues propiedades bastante naturales para la suma y para el producto. Por ejemplo, la suma de clases de equivalencia es una operación conmutativa. Entonces, la propiedad de conmutatividad que satisface los números enteros para la suma, también nos satisface la suma en el nuevo conjunto que estamos construyendo. Entonces, las propiedades de conmutatividad se heredan a la operación que acabamos de definir. Lo mismo ocurre con el producto. Si ustedes agarran y multiplican la clase de equivalencia de A por la clase de equivalencia de B, pues realmente es lo mismo que lo calculen en la otra dirección. ¿Y cuál es la razón? De nuevo, la razón es que este por está definido en términos de una operación que también lo cumple. Entonces, la suma y el producto son conmutativas. ¿Qué más? Son asociativas, pero entonces, si yo sumo A más la clase de B más la clase de C, esto es lo mismo que lo hiciera en el otro orden posible, que es primero sumar las clases de A y de B y luego sumar la clase de C. De nuevo, verificar esta igualdad es completamente directa de que esto está definido en términos de la operación de suma en Z que cumple con asociatividad. Lo mismo ocurre para el producto, ¿verdad? A, la clase de A multiplicada por la clase de B multiplicada por la clase de C, es lo mismo que si yo multiplico primero la clase de A con la clase de B y al resultado le multiplico la clase de un elemento C. De nuevo, verificar esas propiedades es completamente directo. ¿Qué más? En Z, la operación de suma es conmutativa, la operación de suma es asociativa. ¿Qué más propiedades tiene la operación de suma en Z? Por ejemplo, en Z, la operación de suma posee un elemento neutro, ¿verdad? En Z existe un
un elemento que si yo se lo sumo a cualquier entero, no hace nada, es el 0. Es fácil verificar que existe un elemento neutro para la suma de clases de equivalencia. ¿Cuál es el neutro de la operación de suma en este conjunto de clases de equivalencia? Si yo a la clase de A, un elemento cualquiera, le sumo, ¿alguien dijo algo? No. Le sumo la clase de 0, que es un elemento en este conjunto, pues realmente, si vamos a la definición, ¿qué sería esto? Sería la clase de equivalencia de A más 0, pero A más 0 en Z es A. Por lo tanto, esto es la clase de A. Entonces, vean que en Z existe un elemento neutro y en el conjunto de clases de equivalencia también existe un elemento neutro para la multiplicación. Entonces, la clase de 0, que es el conjunto de todos los números que son divisibles por n, de todos los múltiplos de n, si usted a cualquier elemento le suma un múltiplo de n, pues el residuo no cambia. Eso es exactamente lo que está diciendo esta igualdad. Entonces, existe un elemento neutro que es la clase del elemento 0. Y finalmente, el producto tiene un elemento neutro. Si usted multiplica la clase de A por la clase del elemento 1, por definición, esto es la clase de multiplicar al número A por 1. Pero multiplicar a por 1 es A. O sea que esto es la clase de A. Entonces vea que en Z módulo n, en este nuevo conjunto, la operación producto también posee un elemento neutro para esta operación. ¿Qué más? En Z yo puedo sumar de forma conmutativa, es asociativa, posee un elemento neutro, y en Z, además, yo puedo restar. En Z yo puedo restar. Entonces, note que también existe inverso aditivo. Existe inverso aditivo. Si ustedes a la clase de un número A le suman la clase de menos A, note el uso de la notación, ¿verdad? A esta clase le estoy sumando otra clase, cuyo representante es el número menos A. Y si ustedes calculan, utilizando la definición, ¿cuál sería la suma de estas dos clases? Sería la clase de tomar los representantes y sumarlos. Entonces sería A más menos A. Pero en Z, A más menos A es 0. O sea que si yo sumo esta clase, este conjunto con este conjunto, obtengo la clase del elemento neutro. Entonces, si yo sumo estas dos clases, obtengo la clase del elemento neutro. Y eso quiere decir entonces que en Z, no solamente puedo en Z módulo n, no solamente puedo definir la operación de suma, sino que también puedo definir la operación de resta. ¿Qué significa? Menos la clase de equivalencia de una clase. ¿Ven que esto es menos? Estoy definiendo el símbolo menos. Entonces, esto también voy a poner un morado. Estoy definiendo qué significa ese símbolo. Ese símbolo significa la clase de equivalencia de menos A. De nuevo, este menos que está acá es el menos en Z, es menos A. Y aquí estoy definiendo qué significa este símbolo en este conjunto. Por la propiedad anterior, va a cumplir exactamente las mismas propiedades que cumple el símbolo de resta, el símbolo de menos, en Z. Entonces, el más en Z cumple estas propiedades y su correspondiente símbolo, la correspondiente definición en el conjunto de clases de equivalencia, satisface exactamente las mismas propiedades que cumple el símbolo de más en Z. Entonces, sería muy tonto escribir otro símbolo distinto si tenemos uno que cumple exactamente eso. Entonces, para la suma es conmutativa, es asociativa, posee un elemento neutro y posee inversos aditivos. El producto en Z y en Z módulo n es conmutativo, es asociativo y posee un elemento neutro. Pregunta. En Z, otra vez, esta es la afirmación. En Z,
En general, ¿verdad? En general, no hay inversos multiplicativos. De hecho, en Z solamente existe inverso multiplicativo para el 1 y para el menos 1. De todos los elementos en Z, solamente hay dos elementos que poseen un inverso multiplicativo. El 1, porque 1 por 1 es 1, y el menos 1, porque menos 1 por menos 1 es 1. Entonces, son los únicos, ¿verdad? En Z no se puede dividir, básicamente. Entonces, en Z, en su completa generalidad, no existen inversos multiplicativos, y eso no hay ningún problema, ¿verdad? Después uno, ¿verdad? Si quiere ya definir la operación de división, hace lo que hicimos para definir el conjunto de los números racionales, en donde todo elemento que no es cero posee un inverso multiplicativo. Entonces, ahora quisiéramos explorar qué pasa en el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, ¿qué pasa en el conjunto de clases de equivalencia de los enteros módulo n? ¿Qué podemos decir acerca de la existencia o no de inversos multiplicativos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Lo bueno, una de las ventajas de trabajar con las clases de congruencia módulo n es que son conjuntos finitos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una... Si usted quisiera probar, no sé, algo como un teorema en n o en z, que se cumple para todo n, para todo elemento de z, pues posiblemente tenga que usar inducción o tenga que usar... No puede probarlo uno por uno, porque z o n es un conjunto infinito. Si usted quiere probar algo que se cumple para todo para todo elemento en el conjunto de clases de equivalencia, eso es mucho más sencillo, porque es un conjunto finito. Entonces usted puede ir uno por uno, fijándose si los elementos de este conjunto finito lo cumplen o no. Entonces, probar un teorema que diga que todo elemento de este conjunto satisface esta u otra propiedad es mucho más sencillo que probarlo, por ejemplo, para un conjunto infinito, como lo es n. Entonces, si queremos preguntarnos o queremos ver qué es lo que sucede en Z módulo n respecto de los inversos multiplicativos, pues para cualquier ejemplo, para cualquier n que tomemos, puedo simplemente ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si n es 2? Entonces, el conjunto Z módulo 2, el conjunto de clases de equivalencia, módulo 2, es un conjunto finito que únicamente tiene dos elementos. La clase del 0, que representa a todos los números pares, y la clase del 1, que representa a todos los números impares. Nosotros queremos ver si en Z módulo 2 existen inversos multiplicativos. Ahora, ¿qué es un inverso multiplicativo? Es un número que multiplicado por otro da 1, da el elemento neutro de la operación. En este caso, la operación tiene como elemento neutro 1. Entonces, en este caso, bueno, tal vez antes de decirlo, el elemento neutro de la suma nunca posee inverso multiplicativo. Tal vez una observación importante en general, ¿verdad? En general, el elemento neutro de la suma, es decir, lo que uno usualmente denota simplemente por 0, nunca posee en ningún contexto, inverso multiplicativo. Ni en Z, ni en Q, ni los números reales,
ni en el conjunto de clases de equivalencia módulo n, ni en ningún otro contexto en donde exista la operación de suma y producto. ¿Por qué? Porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. ¿Verdad? Bueno, esto se puede demostrar, ¿verdad? 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Bueno, de hecho, prueba. 0 es igual a 0 más 0. El elemento neutro, lo que cumple, el elemento neutro de la suma, lo que cumple es que si usted se lo suma a cualquier x, da el x, ¿verdad? Entonces, si yo a este elemento le sumo el elemento neutro, debería obtener exactamente el mismo elemento con el cual yo empecé. Entonces, vean que esto es la propiedad de ser neutro para la operación de suma. Entonces, si ustedes tienen... bueno, de hecho, se me olvidó, me acabo de acordar. Si ustedes tienen 0 por x, esto es 0 más 0 multiplicado por x. Y una propiedad que no escribí, que se me olvidó escribir, es que la suma y el producto son compatibles. En Z, el producto distribuye respecto de la suma. Entonces, no probamos, o no lo escribí en la pizarra, que la suma y el producto en el conjunto de clases de equivalencia módulo n son operaciones compatibles, en el sentido de que una distribuye respecto de otra, ¿verdad? Distributividad, llama uno en Z. Entonces, la suma y el producto en Z son distributivas. Y esa misma propiedad se hereda a el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, vean que si yo tengo algo como esto, donde 0 es el elemento neutro para la suma, y el producto distribuye respecto de la suma, entonces esto no es otra cosa que 0 por x más 0 por x. Entonces, vea lo que tenemos acá. 0 por x es igual que 0 por x más 0 por x. Como existen los elementos inversos aditivos, yo puedo restar. Entonces, básicamente, yo puedo pasar a restar 0x a la izquierda, y cuando yo resto, lo que obtengo es 0, ¿no es cierto? Entonces, vean que 0 por x, sin importar quién sea x, es el elemento neutro de la suma. Entonces, el 0 en cualquier contexto es absorbente para el producto, ¿verdad? De nuevo, piensen en z, en q, en los números reales. En cualquier contexto en donde usted tenga la operación de suma, la operación de resta, la operación de producto, que cumplan con las 7 propiedades que escribimos anteriormente, multiplicar por 0 es 0. Donde 0 representa al elemento neutro de la operación de suma. Entonces vean que el elemento neutro multiplicado por cualquier otro elemento siempre da 0. Y en particular, esto va a ser distinto a 1. Entonces, recordemos, andamos buscando inversos multiplicativos. ¿Qué quiere decir que un elemento es el inverso multiplicativo de otro? Que el producto de 1, del elemento neutro para la multiplicación. Entonces, 0 por x nunca es 1. Y por lo tanto, sería absurdo buscar en cualquier contexto, en Z, en R, en Q, buscar el inverso multiplicativo de 0. Entonces, en este conjunto tan pequeño que únicamente tiene 2 elementos, si yo quiero hablar sobre inversos multiplicativos, lo que me tengo que preguntar es, elimine de las posibilidades el elemento neutro de la suma. El elemento neutro de la suma nunca va a tener un inverso multiplicativo. Y fíjese si el resto tiene o no. Entonces, nota que una vez que yo elimino el elemento neutro de la suma, únicamente queda alguien por considerar, que es la clase del 1. Nota que si x es la clase de 1 en este conjunto de clases de equivalencia, entonces yo puedo multiplicar a x por otro elemento y que me dé el elemento neutro de la multiplicación con y igual a la clase de 1.
Entonces, el elemento neutro, que es el 1, perdón, este único elemento, que no es el elemento neutro de la suma, posee un inverso multiplicativo. Ve que en este caso es el mismo inverso multiplicativo que en Z. ¿Quién multiplicado por 1 en Z da 1? 1. Y aquí sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? 1 por 1 es 1. Entonces, tenemos que, el único elemento que no es el 0 sí posee un inverso multiplicativo. Entonces, hagamos una lista. Z módulo 2, todo elemento que no es 0 posee un inverso multiplicativo. A diferencia de Z, el 2, que es un número entero, no posee inverso multiplicativo en Z. Pero en Z módulo 2 sí. Solamente hay un elemento que no es el 0 y ese elemento sí posee un inverso multiplicativo. Entonces, bueno, sigamos viendo qué pasa. Entonces, en el primer caso, vimos que el conjunto es tan pequeño, que sí, todo elemento que no es 0 posee un inverso multiplicativo. ¿Qué pasa en Z módulo 3? Z módulo 3 es un conjunto finito con 3 elementos. ¿Cuáles son sus 3 elementos? La clase del 0, todos los múltiplos de 3, todos los múltiplos de 3 más 1, todos los números que al dividirlos por 3 su residuo es 1, y todos los múltiplos de 3 más 2. Todos los números que al dividirlos por 3 su residuo es 2. Entonces tengo 3 elementos, de los cuales uno de ellos es la clase de elemento neutro para la suma. Entonces tengo que buscar si los dos elementos que no son el elemento neutro de la suma, poseen inverso multiplicativo. Entonces vamos a ver, x igual a 1 siempre tiene inverso multiplicativo, siempre, ¿verdad? Porque 1 por 1, en general, 1 por 1 es la clase de 1 por 1, pero 1 por 1 en Z es 1. Entonces vean que la clase del 1, del elemento neutro, de la multiplicación, siempre posee elemento inverso multiplicativo. Porque 1 por 1 siempre da 1. Entonces, x igual a 1, en cualquiera de estos conjuntos, siempre va a poseer un inverso multiplicativo. ¿Qué pasa con x igual a 2? ¿Qué pasa con x igual a la clase de equivalencia de 2? Noten que si yo multiplico x por la clase de equivalencia de 2, es decir, si yo multiplico x por y, esto me va a dar, por definición de la operación de producto, va a ser la clase de equivalencia de 2 por 2. Es decir, la clase de equivalencia de 4. 4, la clase de equivalencia de 4 es la misma clase de equivalencia de 1 en Z módulo 3. ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo divido 4 por 3, deja residuo 1. Por lo tanto, la clase de equivalencia de 4 es la clase de equivalencia de 1. De nuevo, aquí lo que estoy diciendo es escribiendo el mismo conjunto utilizando representantes distintos. Pero los conjuntos son el mismo. Entonces, la clase de equivalencia de 4 es la misma clase de equivalencia de 1 en el conjunto Z módulo 3. 4 y 1 se relacionan bajo esta relación de equivalencia. Es decir, 4 deja residuo 1 a la hora de dividir por 3. Entonces, vean que x por y, en este caso, x por y es el elemento neutro de la multiplicación. Ese es el elemento neutro de la multiplicación. Es decir, es 1 en este conjunto. Entonces, eso quiere decir que este x también posee un inverso multiplicativo. Entonces, el 0 lo descarto por esta razón. El 1 siempre posee inverso multiplicativo en cualquiera de estos z módulo n. Y el 2 también posee inverso multiplicativo, que en este caso es el mismo. Entonces, para z módulo 3, resulta que todos los elementos poseen un inverso multiplicativo. Continuemos. Vamos bien, es una pregunta. ¿Qué pasa
en Z módulo 4. Z módulo 4 es un conjunto finito con 4 elementos. Entonces, sus 4 elementos son la clase del 0, todos los múltiplos de 4, todos los múltiplos de 4 más 1, es decir, todos los números que al dividir por 4 dejan residuo 1, la clase del 2 y la clase del 3. Entonces, veamos. El 0 lo descarto porque si quiero buscar inversos multiplicativos, sería tontera buscar un elemento un inverso multiplicativo al 0. El 1 siempre tiene inverso multiplicativo, porque 1 por 1 es 1, independientemente de quién sea n. ¿Qué puedo decir del 2 y el 3? El 3, tal vez, miramos por acá, el 3, note que, por un argumento parecido a este, o sea, el 3, la clase de equivalencia del 3 es la clase de equivalencia de hecho, de 4 menos 1, ¿no es cierto? Bueno, 4 menos 1 es 3, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es esto? Esto sería, por definición, la clase del 4 menos la clase del 1, utilizando el símbolo de resta. Aquí estoy restando números enteros y aquí estoy restando clases de equivalencia, pero esta es la definición para la resta. Ahora, ¿quién es la clase del 4? La clase del 4 es la misma que la clase del 0, porque 4 es divisible por 4, es decir, deja residuo 0. Es decir, que esto es 0 menos la clase del 1. Pero 0 es el elemento neutro para la suma, y por tanto para la resta. De forma que esto es la clase es menos la clase de 1, que es lo mismo que la clase de menos 1. Es decir, que 3 deja el mismo residuo que deja menos 1 a la hora de dividir por 4. ¿Y por qué estoy escribiendo esto? Porque entonces, note que si x es la clase de menos 1, entonces x por x es la clase de menos 1 por menos 1. Pero la clase de menos 1 por menos 1 sería la clase de 1, porque 1 menos 1 por menos 1 en z es 1. Entonces, menos 1 por menos 1 me da 1. Entonces, el último elemento, la última clase de equivalencia, siempre posee un inverso multiplicativo que es el mismo. Entonces, el 1, el primero, posee elemento inverso. El último también posee elemento inverso. ¿Qué pasa con el 2? Voy a borrar, tal vez esto ya lo vi mucho rato. Entonces, en Z módulo 4, descarto al elemento que hay que descartar. El elemento neutro para la multiplicación siempre posee inverso multiplicativo, que es el mismo. Y el último siempre posee elemento multiplicativo, que es el mismo, por esta razón, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, el último elemento que me hace falta, que en este caso es el 2, ¿tendrá o no un inverso multiplicativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá otro elemento del conjunto que al multiplicarlo por 2 dé 1? ¿Qué dicen ustedes? Pero si x es la clase de equivalencia de 2, pregunta, ¿existirá un y en el conjunto de clases de equivalencia z módulo 4, tal que si yo multiplico a x por y, me dé la clase del 1? Pregunta. Ya contestamos que sí para la clase del 1, contestamos que sí para la clase del 3. ¿Qué pasará con la clase del 2? ¿Qué creen ustedes que pase?
¿Sí o no? ¿No despiertas? Note que si yo multiplico la clase de equivalencia de 2 por 2, esto da la clase de equivalencia de 4, ¿verdad? Si X es la clase de equivalencia, si X es la clase de equivalencia de 2, y yo multiplico por 2, obtengo 2 por 2, que es 4. Pero esto es 0. Entonces, vea que la clase de equivalencia de 2 multiplicado por algún número que no es 0, por otro elemento de ese conjunto que no es 0, da 0. Entonces, sucede algo parecido acá. No es cierto que para todo X, pero si yo tengo que A por B es 0, entonces no va a existir, no existe un C tal que A por C sea 1. Si A por B da 0, no es posible que A por C dé 1 para algún otro. Porque si yo multiplico por C, me quedaría, usando la conmutatividad y la asociatividad, me quedaría que A por C por B es 0. A por C es 1. Esto es 1. Y C por 0 es 0. O sea que esto implicaría que B es 0. Entonces vea que si yo tengo un producto que da 0, si fuese cierto que la clase de X posee un inverso multiplicativo, ¿verdad? Si existe otro elemento que multiplicarlo por él da 1, si eso fuese cierto, entonces yo puedo básicamente pasar a dividir. Es lo que uno hace cuando esto sucede, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo podría cancelar el X, y eso me diría entonces que la clase del 2 tiene que ser 0. Bueno, pues eso no es cierto. Entonces, eso no es cierto. 2 no es la clase del 0. Los múltiplos de 4 y los múltiplos de 4. Los que hayan residuo 0 y los que hayan residuo 2, pues son distintos. Entonces, note que el hecho de que la clase del 2 sea un divisor de 0, a eso se le llama un divisor de 0, números que multiplicados entre sí den 0, es lo que se llama un divisor de 0. El hecho de que la clase del 2 sea un divisor de 0, inmediatamente le prohíbe poseer un inverso multiplicativo. Es la misma razón de que el 0 no posea un inverso multiplicativo. El 0 es un divisor de 0. Entonces, si yo multiplico algo si yo puedo multiplicar a este número, a esta clase, por algo y que es 0, sin que ninguno de los factores de 0, sin que ninguno de los factores sea 0, entonces quiere decir que ninguno de esos dos elementos pues, posee un inverso multiplicativo. Entonces, en general, tal vez hagámoslo antes de continuar. Profe, una pregunta antes de que borre la de Z3. O sea, Sí. no entiendo en qué difiere eso que hicimos aquí, o sea, lo de 2 barra por X igual a 4 barra, digamos, con lo que hicimos en Z3 y que ahí sí iba como con un... Porque esta igualdad es una igualdad de clases de equivalencia en este conjunto de clases de equivalencia. ¿Verdad? O sea, ok, puede ser confuso, ¿verdad? Pero esta clase de equivalencia, que denoto por 1, no es la misma clase que estaba anotando aquí, ¿verdad? Z módulo 2 sería 0 y 1, ¿sí, verdad? Estos elementos, digamos, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es la clase del 0 en este conjunto son todos los números pares. Pero la clase del 0 en este conjunto de clases de equivalencia son todos los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los números que dejan residuo 0? Los múltiplos de 3. En este contexto, ¿verdad? Aquí. Entonces, note que esta igualdad que yo escribí acá es una igualdad en este conjunto. La clase de equivalencia de 4
en Z módulo 3 es la misma clase de equivalencia que 1, porque 4 deja residuo 1 a la hora de dividir por 3. Acá no. Acá estoy trabajando en otro contexto. Entonces, la clase de equivalencia de, no sé cuál, la clase de equivalencia de 4 es la clase de equivalencia del 0, no la de 1. Entonces, son ejemplos completamente aparte, ¿verdad? Esto lo hicimos para n igual 2, esto lo hicimos para n igual 3, ahora estamos trabajando con n igual a 4. Entonces, cada una de estas clases de equivalencia la estoy leyendo respecto del n que utilicé para definir la congruencia, la relación. Entonces, este 4 acá significa otra cosa que este 4 acá. Uno podría también, ¿verdad? Para evitar ese tipo de confusión, que es bastante válida, usar como más símbolos, ¿verdad? Entonces, esto lo usemos en Z módulo 3. Entonces, a la barra le pongo un 3. Entonces, cada vez que yo lea la clase de equivalencia de 4, lo estoy leyendo en el conjunto Z módulo 3. Entonces, aquí también le pongo un 3. Aquí tendría que poner un 4. Y aquí un 4. Y aquí un 2. Y aquí un 2. Aquí un 3. Y aquí un 3. Entonces, uno podría ciertamente ser más específico para evitar este tipo de confusión, la cual es completamente válida. Sin embargo, como debería ser claro por contexto, en dónde es que estamos trabajando, ¿verdad? Aquí estamos trabajando en Z módulo 2, entonces por eso es que todos tendrían un 2. Aquí estamos trabajando en Z módulo 3, por eso es que todas las barras tendrían un 3. Aquí todas tienen un 4. Entonces, si es claro en cuál conjunto estamos trabajando, pues realmente no hace falta tanto adorno, porque ya yo dije dónde es que estoy leyendo esta igualdad. Esta igualdad está leída, está escrita en Z módulo 4. Entonces, yo podría ponerle cuadros a todas las barras para que no nos confundamos, pero ya lo dije aquí, ¿verdad? Entonces, sería como mucho adorno innecesario. Pero sí, esa es la diferencia. Este 4 barra, esta clase de equivalencia, es respecto de esta división. Ahora estoy diciendo clase de equivalencia módulo 3. Entonces, este 4 barra es la clase de equivalencia del 4 a la hora de dividir por 3, es decir, el residuo que deja 4 al ser dividido por 3, que es 1. El residuo que deja 4 al ser dividido por 4 es 0. Por lo tanto, como estoy trabajando en distintos conjuntos, pues claramente la interpretación de la barra tiene que cambiar. ¿Está bien? Sí, profe, claro, ya. Ok. Gracias. Ok, entonces, ya no sé por dónde iba. Probamos que en Z módulo 4, en las clases de equivalencia, Z módulo 4, el elemento 2 no posee un inverso multiplicativo. Más aún, no posee un inverso multiplicativo porque es un divisor de 0. Existe un elemento, que en este caso es el mismo, existe un elemento en este conjunto que al multiplicarlo por la clase del 2 da la clase del 0. Entonces, si un elemento que no es 0 multiplicado por él da 0, entonces ninguno de esos dos elementos puede tener inverso multiplicativo. Algo similar a lo que pasa con por qué el 0 no tiene inverso multiplicativo. Entonces, para Z módulo 2, todos los elementos sí poseían inverso multiplicativo. Para Z módulo 3, todos los elementos que no son 0 poseen inverso multiplicativo. En el caso de Z módulo 4, ya existen algunos elementos, no todos, que no poseen inverso multiplicativo. Vamos a hacer un ejemplo más, o no sé, varios. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ver qué sucede en el Z módulo 5. Z módulo 5 es un conjunto que tiene 5 elementos, ¿verdad? La clase del 0, la clase, los que dejan residuo 1, los que dejan residuo 2, los que dejan residuo 3,
los que dejan residuo 4, los que dejan residuo 5 son los mismos que dejan residuo 0, ¿verdad? Entonces, Z módulo 5 es un conjunto con 5 clases de equivalencia. Ya dijimos que el 0, para efectos de buscarle inversos multiplicativos, hay que eliminarlo. Nunca tiene, ni en Z, ni en N, ni en Q, ni en ningún lado. El 1 siempre posee inverso multiplicativo. El elemento neutro de la multiplicación siempre posee inverso multiplicativo. El último, que es 5 menos 1, es en realidad la clase de equivalencia de menos 1. Y menos 1 siempre tiene inverso multiplicativo. Vean que menos 1 en Z tiene inverso multiplicativo. Y dado que la multiplicación en Z módulo n se definió a partir de la multiplicación en Z, entonces menos 1 siempre tiene inverso multiplicativo, que es el mismo. Menos 1 por menos 1 siempre es 1. Entonces, únicamente me quedan dos clases de equivalencia que tengo que verificar. Y note que en este caso, si yo las multiplico entre sí, la clase del 2 por la clase del 3 es la clase de 6. Por definición. ¿Cuál es el residuo de 6 al dividirlo por 5? 6 es 5 más 1. De forma que la clase del 6 realmente es la misma que la clase del 1. Entonces, 2 es el inverso multiplicativo de 3. Porque 2 por 3 es 1. Bueno, y viceversa. 3 es el inverso multiplicativo del 2. Es decir, que matamos dos pájaros de un solo tiro, porque estos dos son inversos multiplicativos entre sí. Y eso quiere decir que en Z módulo 5, todos los elementos, excepto el elemento neutro, para la suma, poseen un inverso multiplicativo. Entonces, en Z módulo 5 podemos dividir. Si todo elemento posee un elemento inverso para la multiplicación, entonces en Z módulo 5 sí se puede dividir. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes en el caso siguiente? Z módulo 6. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Entonces, este hay que eliminarlo de la lista. Este siempre tiene, este siempre tiene. ¿Qué me pueden decir de los demás? Note, por ejemplo, que la clase del 2 multiplicada por la clase del 3, estos dos multiplicados entre sí, dan 0. La clase del 2 por la clase del 3 es la clase del 6, pero estamos trabajando en Z módulo 6, y el 6 deja residuo 0 a la hora de ser dividido por 6. Entonces, 2 por 3 es 0. Y acabamos de mencionar que si un número, si un elemento es un divisor de 0, 2 por 3 es 0, entonces ninguno de esos factores puede ser tener inverso multiplicativo. Entonces, inmediatamente podemos eliminar de del 2 y el 3. ¿Qué pasa con el 4? Bueno, ya que el 4 por 3 es 12. 12 es un múltiplo de 6. O sea que 4 por 3 es 0. O sea que 4 divide a 0. 4 es un divisor de 0. Y por tanto 4 tampoco tiene inverso multiplicativo. Entonces, en Z módulo 6 no se puede dividir por 2, 3 o 4. No existe un inverso multiplicativo. Ya para terminar, lo voy a hacer bastante rápido. ¿Qué me pueden decir acerca de Z módulo 7? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hasta aquí. Voy a dejar de ponerle barritas a todo, ¿verdad? Debería ser claro de contexto que me estoy refiriendo a las clases de equivalencia que tienen a este representante, etc. Entonces, de nuevo, el 0 lo elimino de la lista. El 1, no me preocupo. El n-1, en este caso 7, 6, no me preocupo. ¿Qué me pueden decir acerca del resto?
Hagámoslo rápido. 2 por 4 es 8. 8 deja residuo 1 a la hora de dividir por 7. Entonces, vea que este y este, 2 es el inverso multiplicativo de 4 y 4 es el inverso multiplicativo de 2. 2 por 4 es 1 en este conjunto. 3 por 5 es 15, pero 15 es 1 más 14 y 14 es múltiplo de 7. Entonces, 3 y 5 son inversos uno del otro. Y eso dice que entonces que todos, excepto el primero, excepto el que hay que quitar de todos modos, posee un inverso multiplicativo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en 2, todos los elementos poseían inverso multiplicativo, todos los elementos excepto el 0. En 3 también. En 4 no, recordemos que 2 por 2 es 0. En 5, sí. 6 es este caso, el 2, el 3 y el 4 no. En 7, todo sí. ¿Qué dirían ustedes si yo les pregunto ahorita que hagamos el ejercicio para, y seamos más? ¿Qué dirían ustedes si les pregunto por 21? Hicimos 8, 9, 10, 11, 21. ¿Qué pondrían acá ustedes? ¿Esto o esto? Que sí, Que sí. ¿Por qué? porque es impar. Ok, ok, porque es impar, pero 2 no es impar y tiene un check. Ok, bueno, de hecho, vea que de hecho la respuesta es no, porque vamos a ver, la clase del 3 multiplicado por la clase del 7 es 0. 3 por 7 es 21. Y el 21 deja residuo 0 a la hora de ser dividido por 21. Por lo tanto, 3 y 7 son divisores de 0. Y por lo tanto, ya dijimos, como 2 y 3 en estos casos, que eso me impide tener un inverso multiplicativo. Entonces, 21 tendría un check. Ah, ok, sí, sí, son los primos, y ya vi. Correcto, ¿verdad? 21 es impar, pero es compuesto. 23 es impar y es primo, ¿verdad? Entonces, el patrón, que tal vez hicimos muy pocos casos, ¿verdad? Hicimos muy pocos casos para darnos cuenta de cuál era el patrón. Pero el patrón no es por par impar, es por primo y compuesto. Entonces, de hecho, rápidamente, quisiera, no tengo tiempo, quisiera probar eso. Teorema. En el conjunto de clases de equivalencia Z módulo n. Entonces, en este conjunto definimos la operación de suma y la operación de producto. La operación de suma siempre posee un inverso, es decir, la resta. Pero la operación de producto, como hemos visto, hay casos en donde todos los elementos poseen inverso multiplicativo y en otros casos que no. Entonces, en Z módulo n, todo elemento X distinto de la clase del 0, ¿verdad que en todos los casos tachamos la clase del 0 porque es un divisor de 0? Entonces, en todo elemento distinto de 0 posee un inverso multiplicativo, posee un inverso multiplicativo, si y solamente si n es primo. Entonces, lo que intentamos hacer en varios casos, como un experimento, nos dimos cuenta, tal vez hace falta un poquito más, nos dimos cuenta que la condición para poner un check
2, 3, 5, 7, es que el n, el conjunto, el donde estamos trabajando, sea un número primo. En los casos en donde es compuesto, observamos que teníamos una x, ¿verdad? Existían elementos que no tenían inverso multiplicativo. La razón de que no existiesen inversos multiplicativos era que existían divisores de cero. ¿Qué quiere decir un divisor de cero en este contexto? Quiere decir que el producto de dos números sea cero, es decir, que el producto de esos dos números pertenezca a la clase de n. Es decir, que n divide a por b. Por lo tanto, n es compuesto. Entonces, vea que demostración. De nuevo, vea que es un sí solo sí, es una doble implicación. Entonces, vamos a probar primero que si n no es compuesto, perdón, si n no es primo, es decir, si n es compuesto, entonces n se puede escribir como a por b, con a y b distintos de n. Decir que es compuesto quiere decir que existe alguna factorización donde ninguno de los dos es 1, en particular, ninguno de los dos es n. Entonces, los divisores, pues ciertamente son distintos del número al cual multiplican, y por lo tanto, note que en el conjunto z módulo n, tenemos que la clase de A o la clase del B es la clase de 0. O sea que A y B son divisores de 0. Y note además, tal vez en paréntesis, note que A no es 0. Aquí estoy usando la hipótesis de que A es distinto que N. Y lo mismo es cierto para B. La clase de B es distinta que la clase de 0. Entonces, lo que estoy mostrando es que si el número es compuesto, la clase de A no puede poseer un inverso multiplicativo. Porque si A por B da 0, entonces es imposible que A por C dé 1. Entonces, si el número es compuesto, entonces en Z módulo n, no es cierto que todo elemento posea un inverso multiplicativo. Más aún, todos los divisores de n no poseen un inverso multiplicativo. Entonces, la otra dirección, tengo que probar que si el número es primo, entonces toda clase de equivalencia distinta a la clase del 0 posee un inverso multiplicativo. Entonces, en la otra dirección, si n es primo, tengo que probar que todo elemento distinto de 0 posee un inverso multiplicativo. Entonces, si n es primo, sea x un elemento distinto a la clase de equivalencia del número 0 en z módulo n. Nota que esto quiere decir que x no es divisible por n. Decir que x no es, bueno, voy a poner aquí tal vez una barra. Estoy tomando una clase de equivalencia que es distinta a la clase de equivalencia de 0, y un representante de esa clase de equivalencia es x. Entonces, x no es divisible por n. Ser igual a la clase del 0, la clase del 0 contiene a todos los múltiplos de n. Entonces, si son distintas, es porque ese número no deja residuo 0, es decir, no es un múltiplo de n. Pero ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que n es un número primo. Entonces, si x no es divisible por n y n es primo, ese argumento ya lo hemos usado, el máximo común divisor de x y n, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? De nuevo, ¿por qué? Porque, bueno, el máximo común divisor entre cualquier número y un primo es o 1 o el primo. Y si es el primo, quiere decir que es común. Entonces sería un divisor de x. Y estamos diciendo que no lo es. Entonces, de las únicas dos posibilidades, hay una que está descartada por hipótesis y por lo tanto tiene que ser la otra.
¿Y qué sabemos nosotros acerca del máximo común divisor de dos números en Z? Por el lema de Bézout, sabemos que existe una forma de tomar una combinación de ellos dos que dé el máximo común divisor. Entonces existen, voy a llamarles R y S, números enteros, tales que R por X más N por S sea 1. Entonces, recordemos que nosotros probamos el lema de Bézout utilizando el algoritmo de la división euclidia, repetidas veces, hasta llegar al máximo común divisor y nos devolvíamos. Entonces, nosotros podemos escribir el máximo común divisor como una combinación de los dos números que le dieron origen. En este caso, X y N. Entonces, existe un R y existe un S que multiplicando por X y por N, sumando, nos da el máximo común divisor. Entonces, vea que esto es una igualdad en Z. Esta es una igualdad en Z. Pero la forma en que definimos la suma en el conjunto de clases de equivalencia me permite decir que la clase de N por X más N por S es la clase del 1, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí no he hecho nada. Aquí simplemente dije que si dos números son iguales, poseen la misma clase de equivalencia. Eso es cierto por definición. Pero ahora tengo una igualdad que ya no es en Z. Esta igualdad es en el conjunto de clases de equivalencia. ¿Y cómo fue que definimos la suma en este conjunto? Lo definimos básicamente, la clase de equivalencia de una suma es la suma de la clase de equivalencia. Entonces, aquí tenemos que R por X más, este más ya no es este más, ¿verdad? Este más es el más en el conjunto de clases de equivalencia, más N por S es la clase de 1. Esto es en Z módulo N. Pero note que N por S es un múltiplo de N. ¿Y cuánto es el residuo a la hora de dividir por N un múltiplo de N? Pues 0. Entonces, N por S es un múltiplo de 0, lo cual quiere decir que esto es la clase del 0. Pero la clase del 0 es el elemento dentro de la suma. De forma que del lado izquierdo tenemos que R por X, de hecho lo voy a separar, R por X es la clase de 1. Esto de nuevo en Z módulo N. Y esto es lo que yo quería probar. Yo quería probar que si yo tomaba un elemento distinto de 0, X, existía otro, en este caso R, que multiplicado por él nos daba el elemento neutro de la multiplicación, en este caso el 1. Entonces, en este caso, R, la clase de R, es el inverso multiplicativo de la clase X. Entonces, si N es primo, todo elemento distinto de 0 posee un inverso multiplicativo. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Tal vez para terminar, más aún, si ustedes revisan la demostración, la hipótesis de que N fuese primo, la puedo perfectamente sustituir por esta condición. Entonces, en general, lo que probamos es que en Z módulo N, si X es distinto de la clase del 0 y el máximo común divisor, bueno, de hecho, digámoslo como un sí solo sí. Digámoslo como un sí solo sí. X distinto de 0 posee un inverso multiplicativo si y solo si el máximo común divisor de X y N es 1. Entonces, nosotros probamos que si es primo, entonces se cumple esta propiedad para todo X.
Pero en general, si estamos en una clase de equivalencia módulo n para n distinto de un número primo, no es cierto que no todos tengan, van a haber algunos que sí. Entonces la condición es que el máximo común divisor de x y n sea 1. Entonces, los elementos que poseen un inverso multiplicativo en el conjunto de congruencias módulo n son aquellos que son, ¿cómo se llama esto? Primo relativo con el n, ¿verdad? Este n es fijo, ¿verdad? Aquí en esta construcción. Okay, entonces, como ejercicio, bueno, de hecho, aquí está la demostración. Como ejercicio, den en cuenta que los elementos que son invertibles, es decir, poseen un inverso multiplicativo, son aquellos que son primos relativos con el divisor, en este caso, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que ya se me extendí un poco. Como ejercicio, bueno, como ejercicio, no, como tarea, bueno, como quiz, porque hay un quiz ahí, les pregunto que hagan un pequeño experimento de este tipo, ¿verdad? Entonces, en uno, no me acuerdo si les pregunto para cuál es n, es que cierto elemento posee un inverso multiplicativo, y la otra pregunta del quiz es que hagan un experimento de los números para los cuales esto tiene solución. En Z, en Q o en R, en ninguno de esos conjuntos, donde puedo sumar, multiplicar y casi que dividir en todos, excepto Z, esta ecuación nunca tiene solución, ¿verdad? No existe un número ni entero, ni real, ni racional, cuyo cuadrado sea igual a -1. Sin embargo, en los conjuntos Z módulo n, dependiendo de quién es el n, van a haber conjuntos en los cuales van a haber elementos cuyo cuadrado es igual a la clase de -1. Entonces, les pido que hagan un pequeño experimento con algunos n's y verifiquen en dónde esta ecuación posee o no solución. De nuevo, como estamos trabajando en conjuntos finitos, uno puede buscar todos los posibles x y determinar si alguno de todos elevado al cuadrado es 1 o -1 en este caso, ¿verdad? Listo. ¿No se tiene alguna pregunta? No, profe. ¿No se tiene alguna pregunta sobre el examen? No. Ok, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar estudiando esta construcción, este conjunto de clases de equivalencia. Ya vimos que en este conjunto podemos sumar, restar, multiplicar, a veces no siempre, dividir. Y vamos a hacer tal vez un poco más vamos a ver qué más jugo le podemos sacar a esta construcción. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, nos veríamos hoy en la hora de consulta o si no, hasta mañana. ¿Estamos? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.